que parece una ceguera histérica, como de no querer ver de parte de la ciencia. ¿Qué es lo que no quieren ver? ¿Cuál es la amenaza? ¿Cuál es el ciudadano que temen que podría surgir? Bueno, yo creo, ¿no? Yo creo que en el mundo, en el siglo XVI se introduce, ¿no?, un pensamiento racional, ¿no?, que se vuelve racionalista después, y cuya finalidad, y muy manifiesta además en los textos, por ejemplo, de los filósofos del siglo XVIII en Francia, ¿no?, Diderot, D'Alembert, que crearon toda esa corriente que prepararon a la Revolución también francesa, es una finalidad antirreligiosa. Ellos asimilan la espiritualidad a la Iglesia Católica de esta época y rechazan, ¿no?, están en contra del poder. Puede haber ciertas razones, ¿no?, sobre eso, pero como se dice, botan el bebé con el agua del baño, ¿no?, se botan todo de una vez, ¿no? Entonces es una ciencia que se quiere desacralizar, y eso es una contradicción con la ciencia. De hecho es un conocimiento, la de la ciencia, ¿no?, tiene que ver con un conocimiento de toda la vida. Entonces yo creo que es un combate básicamente espiritual, es una denegación de la dimensión espiritual, y que si se reintroduce esa dimensión, tambalea todo el modelo tal como está construido. Todavía no tiene nada contra la ciencia normal, ¿no?, porque no abarca la misma cosa. La ciencia, el protocolo, la metodología científica, ¿no?, especial en medicina, ¿no?, que ha sido muy desarrollado por Claude Bernard, ¿no?, en el siglo XIX, describe muy bien cuál es la epistemología de la ciencia. ¿A qué responde la ciencia? La ciencia responde a la pregunta del cómo funcionan las cosas. La fe o la religión responde al por qué. No son la misma pregunta y no las mismas respuestas. Cuando la ciencia pretende responder al por qué, está saliendo de su propia definición epistemológica. Porque la ciencia no puede afirmar la verdad, no es su función. La ciencia puede decir hoy día lo que no está considerado como falso, hasta que mañana un descubrimiento, una investigación va a descubrir que si era falso o era incompleto o incorrecto. Yo no soy un dinosaurio de la época prehistórica, pero cuando estudié medicina, a mí me dijeron que la glándula pineal era un vestigio de la evolución, que no sirve nada, un adorno. Se quedó ahí a los 30 años, es un absurdo total, está demostrado científicamente. Me dijeron que el apéndice era también igual, ¿no?, un vestigio de la evolución que está por ahí, pero en realidad el apéndice, la placa de Peyer, es un sistema linfático, es un órgano de defensa que tiene función, y cuando se hace amputación del apéndice aumentan las leucemias, entonces tiene que ver con la inmunidad, etc. Entonces pensar primero que en el cuerpo hay cosas que no sirven, eso tiene que inventar un occidental que piensa que la vida no tiene sentido, que hay cosas que son absurdas. Entonces la ciencia no puede afirmar la verdad, puede decir hoy día lo que conocemos como, hasta donde sabemos, como cierto es esto, ¿no? Me dijeron que un nervio que se corta ya no puede crecer, ya no se puede recuperar. Clínicamente es totalmente falso, está demostrado. Entonces, eso no es una crítica a la ciencia puede afirmar, pero el problema es que cuando afirma que eso es una verdad, o sea, decir es demostrado científicamente equivale ahora en el pensamiento colectivo a decir esa es la verdad. Eso no es real, es falso desde la misma epistemología de la ciencia, sin ser enemigo de la ciencia, no, recordando lo que propone la ciencia. Tiene un marco conceptual que funciona, ¿no?, dentro de sus criterios. Ahora, mientras abordamos la ciencia convencional, ¿no?, nos quedamos en la medicina actualmente. Para mí, más o menos, el pensamiento médico actual se basa a lo mejor en la teoría del vapor, ¿no?, siglo XIX. O sea, un pensamiento pre-relativista. En 1905 aparece la relatividad con Einstein, después la mecánica cuántica y todo eso. Eso es absolutamente ausente de la práctica médica. No tiene hoy día, para un médico cualquiera, no tiene absolutamente ninguna implicancia lo que se descubrió hace más de un siglo ahora, ¿no?, y que demostrado científicamente no existe.
Entonces, la medicina es totalmente atrasada en cuanto al mismo conocimiento científico para integrarlo en su práctica. No hay necesidad de apelar a la espiritualidad y esas cosas si uno se molesta con eso, solamente basándose en la ciencia. Entonces, cuando utilizamos la ciencia convencional para hacer funcionar un avión o un carro, funciona muy bien. Cuando lo utilizamos para esas cosas. Pero cuando hablamos de la conciencia, donde necesitamos reelaborar un paradigma que integre la noción de complejidad, ¿no? Una ciencia de la complejidad, que tome la noción de dimensión cuántica, ¿no? Por ejemplo, en la dimensión cuántica sabemos que el observador no está separado del observado, que el simple hecho de observar una experiencia, ¿no?, modifica la experiencia. En todo caso, el observador es parte. Entonces, la objetividad científica pura no existe cuando se trata de fenómenos de la conciencia, por ejemplo, o fenómenos sumamente sofisticados. Eso vale para patear una pelota o para montar bicicleta, pero cuando se trata de los fenómenos de la conciencia es totalmente obsoleto. Entonces es como querer comer una sopa con un tenedor. El instrumento no es adecuado, ¿no? Hay que adecuar el instrumento. Entonces hay que reinventar, ¿no?, y modificar el paradigma de la ciencia que tiene que evolucionar como toda ciencia siempre. Pero hay una serie de crispación fuerte, porque introduce esa dimensión y introduce todo lo que es la conciencia, de la espiritualidad, del mundo invisible, de la posibilidad de existencia de mundos paralelos, que lo admite la física cuántica, en fin, del modelo holotrópico, ¿no?, del holograma, donde las partes, ¿no?, contienen el todo, lo que es contradictorio con la ciencia convencional, que podemos superar los límites euclidianos de espacio-tiempo en 3 dimensiones. Todo eso no está integrado, pero los pueblos indígenas o las tradiciones espirituales sí lo han integrado, no dentro de un paradigma científico, pero en la práctica, en el conocimiento sí lo tienen integrado. Por eso es que nos puede enseñar mucho, porque tiene la pericia, la experiencia. A nosotros nos compete, científicos, de traducir eso y de hablarlo y de hacer la conexión con la ciencia occidental, y eso ya lo están haciendo ciertas personas, ¿no?, desde el cabo de la física de los años 60, ¿no? O sea, se abre, se va planteando, bueno, pero entonces hay que reinventar un paradigma, ¿no?, que tiene que ser diferente y ampliado y que integre todos esos datos, ¿no? Y ahí vamos a ver que los acercamientos metafísicos, metafóricos, analógicos, espirituales, como se quiera llamar, no son contradictorios con la ciencia. Lo que bloquea ahí es la respuesta psíquica, más que todo de personas que se cuestionan demasiado. Si tengo una carrera con 30 años en un hospital y títulos, ¿no?, es difícil cuestionarme y decir, bueno, de repente me equivoqué o en realidad es muy difícil. Entonces, la rigidez psíquica, el miedo, ¿no?, del confort, la comodidad de la carrera, de estar reconocido por los ojos científicos, por eso nosotros hemos tenido que hacer una cosa aparte así, ¿no?, porque si no era imposible. Cuando empecé a querer estudiar estas cosas me puse tantas condiciones que era imposible realizarlo. Entonces tuve que dejar, ¿no?, marginalizarme lamentablemente para poder empezar a hacer algo en el terreno y concretamente demostrarlo con hechos. Los hechos están ahí. Así somos científicos, tomamos los hechos. ¿Qué pasa cuando la gente hace un proceso con plantas a nivel psicológico y emocional? A ver, ¿cuáles son los resultados? Sencillamente, hagamos ciencia. Y ahí están los resultados, se verá. Hay una necesidad absoluta, es que el terapeuta que pretende realmente no abarcar esa dimensión, vamos a decir, tan personal, tiene que pasar por experiencia, tiene que pasar por autoexperimentación, porque esas cosas no se aprenden en libros, el libro ya entra por acá, ¿no?, se aprende desde el cuerpo. O sea, el instrumento básico de aprendizaje es el cuerpo mismo, el cuerpo de la persona, porque ahí están los archivos, ¿no?, ahí está el conocimiento. Entonces, si uno no pasa por la experiencia, no puede entender. Es como querer explicar a una persona qué significa estar enamorado. Una persona que nunca estuvo enamorada, que no sé lo que es. ¿Cómo le explicas? No, que la chica es guapa, tú la miras, tú la ves igual, que él está enamorado, la ves diferente, pero tú la ves igual o inclusive fea. ¿Y cómo se manifiesta tu ese enamoramiento? ¿Qué es? Bueno,
siento, se me mojan los ojos, el corazón me está latiendo. No, yo cuando hago mi jogging en la mañana también se me mojan los ojos y el corazón me mira. Enamorarse será hacer jogging, es lo mismo. Hay una parte que no se puede transmitir desde la verbalización, ¿no? Y por eso que las tradiciones saben eso y utilizan un lenguaje metafórico, justamente porque se trata de decir, pero uno no lo puede decir en un lenguaje lineal. Es otro tipo de lenguaje coherente, riguroso, es otro idioma. Y eso lo conocen todas las tradiciones, por eso las tradiciones utilizaron metalenguajes, ¿no? Los ícaros, los cantos, las invocaciones, los mitos, las fábulas, las leyendas, las parábolas, o incluso idiomas diferentes, ¿no? Se utiliza el hebreo, ¿no? Litúrgico es diferente del yiddish, el hebreo hablado comúnmente, el latín en el cristianismo, el palí en los budistas. Todo, cuando se trata de escribir, ¿no? Es útil, como el amor, ¿no? Tienes que hacer un poema o algo así, porque ¿qué dice? I love you, ¿no? Es lo mismo que todos dicen, no, lo mismo, no dice nada, pero sí dice todo para ti, pero para el otro no dice nada. Entonces se necesita utilizar un lenguaje, ese lenguaje que es otro del cerebro derecho, que es una decisión, porque la experiencia es personal, es única, cada terapeuta ahí es diferente. No se puede aplicar técnicas en estricto sensu, hay que conocer técnicas, pero después es el terapeuta que entra a interrelación según su personalidad, su psicología, y uno va a ser eficaz para tratar la depresión, y otro para acompañar personas a fin de vida, y otro para tratar abusos sexuales, y otro para, según su propia patología, según su propia vivencia, su historia, ¿no? Un terapeuta por lo general no es bueno para curar lo que ha sido su propia problemática, y todos tenemos problemas, todos tenemos historia, todos tenemos familia, todos tenemos miedos, entonces si el terapeuta no abordó mínimo, no empezó un camino en eso de esclarecer un poco su mundo interior y saber cuáles son sus puntos débiles, cuáles son sus puntos fuertes, dónde es bueno, dónde no le compete, etc., va simplemente a aplicar, ¿no? Esquemas y modelos. Es un poco el drama de la psicología o de la psiquiatría que aborda la convencional en salud mental, es que los mismos terapeutas, si siguen solamente una formación clásica, ¿no? No pueden ser excelentes y hacer disertaciones y cosas así, porque están incompetentes, porque no tienen instrumentos de psicoterapia y no han hecho un proceso personal. Entonces, el proceso personal es la condición sine qua non para poder trabajar en esa dimensión, y uno tiene que comprometerse con su cuerpo, con su emoción, con sus tripas, con sus afectos, con todo. Y ahí también es otra de las resistencias. ¿Por qué hay tanta? Porque tiene su precio y su costo. Uno tiene que desgastarse un poco, ¿no? Atreverse. Por último, Jack, dentro, bueno, tú has trabajado mucho tiempo con los misterios de la conciencia, podríamos decir. ¿Cuál sigue siendo para ti el misterio más fascinante? ¿Cuál sigue perseverando como el más interesante? Eso por una parte, y ¿cuál ha sido tu experiencia transpersonal más interesante? Si es que la puedes. Bueno, ¿cuál es el misterio más, no sé, pero es una pregunta tan amplia, pero el misterio es que cada ser humano, para mí, es un universo insondable, ¿no? O sea, cada ser humano es un misterio. Y por más instrumentos que uno tenga de experiencia, de técnica, de todo lo que se quiera, nunca se sabe lo que puede pasar con una persona, porque hay un espacio dentro de cada persona que es un espacio de libertad, donde uno está libre ahí. Entonces, no se puede curar a nadie a la fuerza, si no lo quiere. Y cada persona, a veces podemos tener cierta frustración, por ejemplo, porque pensamos que un paciente no hemos podido dar bien, no ha hecho un proceso como hubiéramos querido, etc. Pero a los 10 años me doy cuenta que, bueno, fue necesario que fuera así dentro de su contexto de necesidad. Pues, quisiéramos, ¿no? Como toda ambición humana, ¿no? De poder, que el paciente entra, pum, sale, está bien, ¿no? O sea, es así. Porque hay una intimidad de cada ser humano con su propio destino, con Dios, con la vida, que es intocable, que nadie puede entrar en ese espacio, ¿no? Entonces, el misterio de la vida es insondable. Yo diría que a medida que uno va, bueno, adquiriendo un poco de experiencia, de conocimiento, qué sé yo,
se responden preguntas que uno tenía, pero aparecen más interrogantes. Entonces el panorama se va ampliando constantemente y bueno, es inabarcable, ¿no? Es inmenso. Entonces si uno lo toma de forma negativa, pues se deprime, ¿no? Porque nunca... Pero si lo toma como una riqueza extraordinaria de la vida, ¿no? Y que uno siempre descubrir, reencantarse, como dicen, ¿no? Reencantarse con esa vida increíble, ¿no? Extraordinaria, fascinante, ¿no? Es maravilloso, ¿no? Supera toda imaginación. Por eso un paciente que viene acá, yo nunca sé si se va a curar o no. Nunca se sabe. Esa libertad humana, ¿no? Es fundamental. Y en esta libertad, este núcleo, no sé cómo decir, espacio interior a cada persona, hay una zona como yo que es intocable, ¿no? que siempre es pura. Eso también es una cosa muy misteriosa y fascinante, ¿no? Por más que una persona ha vivido cosas terribles, una historia de vida absolutamente lamentable, con tantas cosas, y muchas drogas y todo lo que se quiera, de delincuencia, de abuso, en fin, una familia absolutamente disfuncional y todo lo que... Hay siempre un espacio intocable. Eso me impresiona siempre ver eso. Y la otra fue la... ¿Puedes contarnos tu experiencia transpersonal más interesante? Bueno, hay muchas cosas, no sé, pero de repente una que me viene ahorita, ¿no? Porque pues, yo tengo una formación, yo soy francés, en el mundo del cartesianismo, ¿no? Y más una formación de médico, todo eso, entonces tenía un bagaje, ¿no? También, y mis resistencias y mis miedos, y sobre existirá todo este mundo, ¿no? Como es, este mundo tan invisible, existen los espíritus, existe qué hay, ¿no? O sea, y por más que tengo respeto y amistad con los indígenas, todo eso, a veces dicen cosas que, ¿cómo es eso, no? ¿Cómo se entiende? ¿Qué significa, no? Entonces, una vez tomando justamente ayahuasca, ¿no? Que ha sido una experiencia particular, se me dijo, apareció esa voz interior, puede ser inconsciente, puede ser Dios, puede ser la plata, en fin, no importa, pero esa voz que es más allá de uno mismo, de la conciencia ordinaria, y me dice que tengo que conseguir un lorito con una mancha amarilla en la frente, ¿no? Me parece una fantasía, ¿sabes? ¿Qué significa eso? Interpretar el simbólico, entender qué es el labio, qué es la mancha, el tercer ojo, pero... Y me fui de viaje a Iquitos y justamente estaba ahí comiendo y pasa un tipo viendo sus loritos en un palo ahí y en el medio había uno con una mancha. Y lo compró, lo compré. Y me decía que tenía que tener esa ave siempre conmigo en las sesiones. Pero sin explicarme el por qué. Entonces, mi punto de vista, mi punto de partida, digamos, en todo eso, es yo no conozco ese mundo. Soy alguien ignorante sobre todas esas cosas. Mis maestros indígenas, mis curanderos con quien trabajo, no me lo van a explicar como racional, no es lenguaje. Que me dicen, haz eso, haz otro. Entonces, si empiezo a criticar, ¿y por qué me hizo eso y para qué? Entonces, yo lo que voy a hacer, yo pongo mi racionalidad, mis criterios, mis análisis, mis categorías, los pongo ahí, ¿no? De lado, y hago lo que me dice. ¿Te para de cabeza? Me paro de cabeza, ¿no? Así, obedecer. Y después de 6 meses voy a parar, voy a volver, retomar y a ver, ¿cómo estoy? ¿Estoy mejor? ¿Entendí cosas? ¿Cómo va? ¿No? Pero dejar espacios de uno no critica nada y solamente hace, aunque no se entiende, aunque le parece absurdo, que es una fantasía. Entonces hice eso, comprar este logo, y lo tenía en la sesión. Y era una costumbre, hasta el punto que me olvidaba, el logo está acá, se subía en la cabeza, bajaba. Y estaba acostumbrado que era como una vestimenta, o no, ya no. Y una sesión particular fue muy fuerte, tuve una variación, efectos de la vaca muy fuertes, muy poderosos, ¿no? Y entonces esa voz interior me dice, tú vas a estar 2 días y 2 noches mareado, no vas a subir la mareación, 2 días, 2 noches.
Entonces, bueno, en cierta manera me tranquilizó porque tenía esa voz que me acompañaba, que me decía la cosa, al mismo tiempo, ¿qué va a pasar? Entonces, efectivamente fue así. Pero mis amigos que estaban conmigo se asustaron. Y ya está loco. Está volviéndose loco, está perdiendo los papeles, está allá, hay que hacer algo, ¿verdad? Y yo y no puedo explicarles porque está tanto dentro de la experiencia que no puedo decirles, ¿sabes qué? He visto eso, entonces no te preocupes. No podía verbalizar todas esas cosas. Pero interiormente yo me sentía tranquilo porque veía todo lo que pasaba a mi alrededor, estaba muy hiperconsciente inclusive, pero no lo podía formular. Entonces yo les señalé que me dejan tranquilo, que no se preocupen. Se preocupan de todos modos porque me veían totalmente, ¿no?, desquiciado o raro, en fin. Y eso duró 2 días y 2 noches, sin dormir. Y tuve una cantidad increíble de información, ¿no?, personales, sobre la vida, plantas. Realmente ha sido una... Bueno, en todo ese periodo fue un desborde absolutamente considerable de cosas, ¿no? Y después de esas 2 días, 2 noches, me sentía muy agotado, ¿no? O sea, en un momento sentí ya no podía más, ¿no? Porque estaba bombardeado día y noche de cosas, ¿no? La sesión de Huaca fueron 2 días, ¿no? O sea, era absolutamente agotador, ¿no? Y llegó un momento en que yo estaba solo en un cuarto, había hecho vaciar todo el cuarto, porque está tan sensible que percibía la energía de las cosas y me molestaba que ya estaba absolutamente tranquilo en el cuarto. Y mi lorito está acá, se quedó todo el tiempo. Yo lo olvidaba, estaba casi parte de mi cuarto, ¿no? Y llegó un momento en que sentí un agotamiento y ahí sí dije yo, ya ahorita ya no puedo más, yo quisiera realmente que se pare eso, descansar, dormir, ya desconectarme, porque era a las 6 de la mañana, 6 de la mañana, ya era de día, estaba solo, ahí en Trusa, porque hacía mucho calor. Y entonces, de momento me eché en el piso para descansar, para ver si podía finalmente descansar, ¿no? Y se me había anunciado que iba a durar 2 días, 2 noches, ¿no? Y entonces, en este momento, este lorito, que yo estaba echado, empezó a caminar alrededor mío. Y en un momento vino así y me dio con su pico un golpe ahí en la oreja. Y yo estaba echado, y en este momento fue como una orden. Yo empecé a ver mi cuerpo moverse, pero yo no mandaba nada. Agarré así, que no lo puedo hacer ahorita, ¿no? ¡Clac! Me hizo sonar el tumor de la mano. Y el loro empezó y después mandaba órdenes a mi cuerpo, o con un golpe en una parte de mi cuerpo, o emitía un sonido, un grito, o un momento extendía el ala así y me sobaba, ¿no? Y cada vez desencadenaba una especie de cosa de yoga, no sé, nunca me había dicho esas cosas, y cada vez clac, 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 clac. Y yo estaba fascinado porque pero eso nadie me lo va a creer, está solo, además, no me decía que estoy delirando, estaba bien despierto y de día todavía. Y fue una cosa que duró 1 hora y media, 2 horas, o sea, bastante largo. Y a medida se me iba acomodando. Un momento sentí que iba a caer como una especie de narcolepsia. Ella corría, me gritaba, me encontraba sentado, después me encontraba de pie, o sea, yo no mandaba nada. Y absolutamente increíble, ¿no? Y en un momento termina la cosa, como que ya había terminado su tarea, yo estaba absolutamente perfecto, como si hubiera dormido 2 días, una mente lúcida, totalmente descansado, no había dormido nada. Entonces abrí la puerta, todos mis amigos, mi hermano estaban ahí diciendo, ¿qué le pasa? ¿Qué estaba? ¿Qué? ¿No? Estaban muy preocupados. Abrí la puerta y me miraron así como, a ver, ¿cómo está el loco? Y dije, ¿y dónde está el desayuno? ¿Está bien? No, porque ¿cuál es el problema? En fin. Entonces, como la coherencia de una cosa anunciada, un loro que compró, que encuentro precisamente, y
todo ese desarrollo, la cantidad de información que tiene en esa experiencia y la ruptura, ¿no? Porque ahí donde está la sugerencia. Se sugiere a un lorito, ¿dónde está la...? Ahí hay una especie de ruptura en la lógica convencional, vamos a decir, ¿no? Donde interviene un fenómeno material, real, con un animal, ¿no? Y que es coherente con la vivencia, ¿no? Entonces ahí donde está la sugerencia, donde está la... ¿no? Como la visión de Huaca, bueno, te pueden decir esa elaboración, que es una sugerencia, que tú la arriba alguna vez y todo. Ahí sí. Entonces, eso fue una experiencia, una de las experiencias que me marcó mucho por romper, ahí hay algo que supera todo lo que sé, todo lo que entiendo, pero que es real y que lo vivo y además con un resultado positivo, ¿no? Positivo, coherente, que me hizo muy bien, finalmente, ¿no? Entonces, bueno, ese tipo de experiencias que ahí pues las explicaciones convencionales, no, es una sugerencia, no caben ahí, solamente ahí parte un misterio, ¿cómo es eso? ¿Cómo funciona eso? ¿Qué operó ahí? Y no tengo todas las respuestas hasta hoy, porque es un misterio todo eso.